Adelante en la batalla, Cristo es el capitán. Él nos lleva por el triunfo de la vida espiritual. Pues bien, hermanos, ya gracias a Dios hemos hecho un gran recorrido a través de la palabra de nuestro Dios con el famoso tema, la armadura de Dios. Y el tema general que hemos estado tratando viene siendo vestidos de toda la armadura. La palabra de Dios dice claramente, hermanos, en la carta a los Efesios, capítulo 6, versículo 10 al 11, fortalezcanse con el gran poder del Señor, pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. O dice otra versión, a las acechanzas del diablo. Hemos dicho, hermanos, en nuestro gran recorrido que hemos tenido, este será el penúltimo tema, que es importante que usted y yo nos pongamos el cinto de la verdad. El cinto de la verdad es importante tenerlo porque sabemos nosotros que Cristo es la verdad. Y usted y yo tenemos que llevar a cabo todo en espíritu y en verdad. Pero también hemos dicho que hemos de ponernos también la coraza de justicia. Y allí la palabra justicia tiene que ver con una vida recta, una vida santa, una vida que agrade a Dios. Que usted y yo tenemos que vivir ese tipo de vida, apartados cada vez más y más de las cosas que a Dios no le agradan. Pero también estuvimos mirando nosotros que aparte de la coraza de justicia, tenemos que calzarnos el pie con el apresto del Evangelio de la paz. Esto significa que usted y yo estamos parados, cimentados firmemente, porque Cristo Jesús ha sido nuestra paz, y de tal forma que usted y yo tenemos que tener la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero también hemos hecho mención de que hay que tomar el escudo de la fe, para que podamos apagar todos los dardos de fuego del maligno. Así que la fe que yo tenga en Dios dependerá el escudo que yo tenga. Si mi fe es pequeña, mi escudo será pequeño. Si mi fe es muy grande, mi escudo será grande. Y hemos mirado también que es importantísimo ponernos el yelmo de la salvación, o lo que es el casco. Eso significa la seguridad de mi salvación. Debo de estar seguro siempre de que soy salvo. Dice la palabra de Dios, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8, versículo 1. Y hemos hecho este recorrido, hermanos, porque nuestro enemigo es Satanás. Y el día de hoy, hermanos, vamos a mirar para nuestro tema la espada del Espíritu. Todas las demás vestimentas son vestimentas para defendernos, protegernos. Pero Dios nos ha dado un arma ofensiva, pero también defensiva. De tal forma que vamos a lo que es la palabra de Dios en Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La pregunta sería, ¿cómo era la espada del soldado romano? El apóstol Pablo lo que hace es hablar en manera de metáfora para hacer una forma de analogía con lo que miraba un soldado. Él pasó tiempo siendo un prisionero, hermanos. Él observó detenidamente cómo el soldado romano estaba vestido. Y él de allí tomó, hermanos, inspiradamente, lo que viene siendo la fotografía del retrato para aplicarlo a nosotros, espiritualmente hablando. La pregunta es, ¿cómo era la espada del soldado romano? Bueno, había dos tipos de espadas más comunes. Estaba, hermanos, la famosa espada llamada espata. Esta era la espada del famoso caballero andante. Era una espada que medía aproximadamente 35 pulgadas o 90 centímetros de largo. Pero también estaba la famosa gladius de 20 aproximadamente o 18 pulgadas de largo por 50 centímetros aproximadamente. Esta espada, la gladius, era la que usaban los gladiadores. Pero también es interesante, porque en la Biblia, hermanos, encontramos nosotros que esta espada, siendo conocida como en el idioma griego, iberequé o la machaira, es el término que utiliza allí la Biblia, hermanos.
pero normalmente que los romanos lo utilizaban con el idioma latín, la gladius hispaniensis, en el idioma latín. Entonces, cuando la palabra de Dios dice, tomad la espada del Espíritu, en el interlineal griego utiliza la machaira o la macaira. Esa era la espada corta, hermanos. Entonces, la otra pregunta sería, ¿para qué servía la espada del soldado romano? Servía, hermanos, simple y sencillamente para defensa y para ataque. Dicen los estudiosos que la famosa machaira, o sea, esta espada, era un arma mortal, que con el simple hecho de picarle al menos unos 5 centímetros a la persona, ellos sabían dónde hacerlo, aquella persona que era herida con esta espada, moría desangrada. Y afuera, hermanos, que le pegara cerca del corazón, por las costillas, o inclusive hasta lo cortase en un pie por el muslo. El desangramiento, hermanos, era terrible, y eso lo llevaba a la muerte. De tal forma, hermanos, que esta arma fue eficaz para el ejército romano. La famosa arma machaira o macaira en el idioma griego, o lo que viene siendo la famosa gladius. Así que la pregunta es, ¿por qué la espada del Espíritu? Y la palabra de Dios, tomad la espada del Espíritu. ¿Por qué el Espíritu? Del Espíritu, por la palabra de Dios, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas, yo recordará todo lo que yo os he dicho. Juan 14:26. Cristo Jesús se fue, y Cristo Jesús enseñó muchas cosas, pero entonces Él envió el Consolador, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le recordó a los escritores inspirados todo lo que tenían que escribir. Eso lo dice la palabra de Dios claramente en 2 de Pedro 1:21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Inspirados, resuello divino. Dios les dio a ellos la inspiración, qué escribir, qué no escribir, cómo escribirlo. Entonces, cuando usted toma la espada del Espíritu, es porque viene de parte de Dios. Otra pregunta importante. ¿Cómo presenta el escritor a los hebreos la espada del Espíritu? ¿Qué presentación hace? De acuerdo a Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí viene la idea de lo que viene siendo la espada gladius o la machaira de doble filo. La palabra de Dios, hermanos, o la espada del Espíritu, número 1, es viva. Juan 6:63, Cristo dijo, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Cualquier libro que nuestros hijos lleven en la escuela, sea de matemáticas, sea de historia, sea de biología, no produce vida. La Biblia, hermanos, es un libro que produce vida. Las palabras del libro de la Biblia, del libro de Dios, producen vida. Y vida, hermanos, y vida eterna. Pero también es eficaz. Y la palabra de Dios en 2 de Timoteo 3:16 es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir. Este libro que es la Biblia instruye en todos los aspectos de nuestra vida. La palabra de Dios instruye al niño en su camino para cuando fuere viejo no se aparte. Además, hermanos, la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, es más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Qué hace? La verdad de Dios separa la santidad del pecado. Es que cuando penetra, hermanos, la palabra de Dios en nuestra vida, lo que hace es un corte interior interno. Además de esto, es penetrante hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, de tal forma que discierne los pensamientos, es diestro para juzgarme.
es cuando usted a veces escucha algo y dice, el hermano, ¿sabe esto de mí? ¿Cómo lo supo? ¿Quién se lo dijo? No, nadie, nadie. Pero la palabra de Dios se encarga de penetrar en su corazón, de discernir y juzgar algo en su vida. Pero también, hermanos, discernir la intención del corazón, es decir, las motivaciones internas, con qué espíritu estoy haciendo las cosas. ¿Las hago por amor a Dios? ¿Las hago por vanagloria? ¿O las hago por contención? Dios sabe por qué. ¿Con qué motivación hago las cosas? Entonces, usted, hermanos, hasta aquí mira lo que es la palabra de Dios, más cortante que toda espada de dos filos. Esteban, hermanos, hizo uso de la palabra de Dios y él les habló en una manera magistral desde el Antiguo Testamento, desde Abraham, hermanos, se vino con toda la historia. Les habló y les dijo lo siguiente: duros de cerviz, e incircuncisos de corazón y de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los padres o de los profetas no persiguieron vuestros padres? Y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Note lo que les dice: entregadores y matadores. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Versículo 54, preste atención. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él, contra Esteban. Cuando una persona recibe la palabra, la espada cortante, punzante, puede reaccionar como estos. Se enojaron, hermanos. Se enfurecieron. Y así reaccionan muchas personas. Había cierta persona que en cierta congregación mi antecesor me había dicho: Sutana se sale y ya no está con nosotros, se fue con los americanos. Cuando llegué y hablaba, nomás oía los taconazos. Bueno, aunque fui a alfombras, pero en varias ocasiones se salía. Ahorita mi predecesor hace tiempo me dijo: dice esta persona que predico muy duro. Digo, es la misma persona. Es decir, cuando la palabra de Dios llega, puede hacer lo que hicieron estas personas. ¿Qué hicieron con Esteban? Lo mataron, lo apedrearon. ¿Sabe qué hacen estas personas? Quieren matar la reputación buena de cualquier predicador, de cualquier siervo de Dios, porque no les gusta que les digan la verdad. Y la verdad llega, hermanos, un espadazo profundo y corta, hermanos, aquella cosa que no agrada a Dios. A esto no les gustó la verdad, hermanos, y matan a Esteban. Porque la palabra de Dios penetró, hermanos, a su mismito corazón. Pero mire esta reacción. Les había estado diciendo aquel gran apóstol Pedro: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús que vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Ustedes lo mataron, pero ¿cuál fue la reacción de estos? Allí dice la palabra de Dios: compungidos de corazón, dijeron a Pedro los apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Note la gran reacción diferente. Lo mismo que les dijo Esteban a aquellos, lo mismo le está diciendo el apóstol Pedro. Ustedes lo mataron, pero ellos dicen: oh, hemos dado muerte al Hijo de Dios, al Mesías. ¿Qué haremos, varones hermanos? Pero les dice: arrepentíos y bautícense con vosotros. ¿Para qué? Para perdón de pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les hace la mención posteriormente que para todos es la promesa. Dice: para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La persona que quiere cambiar su vida y recibe la palabra de Dios y le penetra, dice: esto es para mí. Esto es para mí. Yo he escuchado muchos mensajes en mi trabajo a través del radio y digo: esto es para mí. Y no le cambio la estación, digo: me duele. Me está diciendo la merita verdad y me está clavando como un puñal. Pero es para mí. Es para mí. Hermanos, ellos cambiaron. Porque la palabra de Dios es más penetrante que toda espada de dos filos.
De tal forma que aquí miramos otros que en aquel día se bautizaron, se convirtieron a Cristo como 3,000 personas. Y cuando usted realmente cambie y que Dios quiere que opere usted en el cambio, no se enoje usted, al contrario diga, estoy equivocado, estoy mal, ¿qué hago? ¿Debo ser, como he mencionado yo, más amable con mi esposa? ¿Seré más cariñoso con mi esposo? ¿Yo qué hago con mi hijo? ¿Seré más nice con él? O sea que hay cosas, ¿sabes?, las que yo debo de cambiar. Lejos de enojarme como aquellos y la tomaron contra Esteban. Estos contra Pedro dicen, varones hermanos, ¿qué haremos? Ahora bien, ¿cómo podemos, hermanos, hacer uso de la espada del Espíritu? ¿Cómo la podemos utilizar nosotros? Quiero hacer una aclaración. Hay 2 palabras en el idioma griego. La Biblia es conocida como el Logos, es la palabra eterna y hace referencia a la Biblia en su totalidad. Pero hermanos, allí cuando habla la espada del Espíritu, que es la palabra, hermanos, no aparece en Logos, aparece en rema. Y la rema, hermanos, de Dios es la palabra específica del Señor para un momento específico que se aplica individualmente hablando. Vamos ahorita a ver estos ejemplos. ¿Cómo es la rema de Dios? La pregunta sigue siendo, ¿cómo podemos hacer uso de la espada del Espíritu? Al igual, hermanos, que Cristo en el desierto. Si vamos a Mateo capítulo 4, versículos 3 al 4 dice, vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación, hermanos, el primer ataque que hace Satanás contra Cristo es a los deseos de la carne. Es como si Satanás le hubiera dicho a Cristo, Dios no provee lo que tú necesitas para sobrevivir. Entonces convierte esas piedras en pan. Lo atacó con el descontento. Mira nada más, aquí ya estás sin comer 40 días y 40 noches. Cuando recibió ese ataque, hermanos, de parte de Satanás, Cristo, hermanos, le contesta con la espada del Espíritu, citándole Deuteronomio 8:3. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Le está diciendo, nuestra vida no depende de comer pan o no comer pan. Nuestra vida depende de la voluntad de Dios. Nuestra vida, hermanos, ahorita depende de la misericordia de Dios, de que estemos con vida y que todavía estemos sanos y no tengamos el coronavirus. Gracias a Dios por ello. Y lo que le está diciendo Cristo con estas palabras, está usando, hermanos, una porción de la palabra de Dios, una rema, eficazmente, hermano. No está usando toda la Biblia, todo el Antiguo Testamento y citándole el profeta Jeremías o el profeta Isaías, solamente una porción. ¿Me estás atacando tú de que convierte esas piedras en pan? Pues mira, déjate contesto. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Ponga atención cómo venció Cristo, la primera. La segunda, hermanos, la segunda tentación al orgullo de la vida. Mateo 4, 5 al 7 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso en el pináculo del templo. Le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a tus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá, para que no tropiece tu pie en piedra. Le citó el Salmo 91, hermanos, pero se lo citó mal. No se lo citó todo como está escrito el Salmo 91. Así es Satanás muy experto. Le citó nada más una porción del Salmo 91. Entonces lo que le está diciendo es lo siguiente. Si necesitas esperar el tiempo de Dios para demostrar que eres el Mesías, haz ahorita un circo espiritual y de esa manera todos sabrán que eres el Hijo de Dios. Y el circo es, haz el milagro de arrojarte desde el pináculo del templo. Dice un escritor que cuando una persona subía hasta el pináculo del templo y miraba hacia abajo se mareaba. Imagínense la altura. Entonces dice, haz ese circo y vas a ver que todos te van a tener como alguien milagroso. Pero hermanos, Cristo usa la espada del Espíritu y le cita nuevamente Deuteronomio por el capítulo 6, versículo 16. También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Él usó nuevamente la Biblia.
usó, hermanos, la espada. Usó una rema, una porción de la palabra de nuestro Dios, hermanos, para contraatacar a Satanás. La tercera tentación, al igual que en Cristo en el desierto, la tercera es el deseo de los ojos. Mateo 4, 8 al 10 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: otra le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo eso te daré si por eso me adorares. Le está diciendo: no necesitas esperar para reinar sobre los reinos del mundo. Lo puedes hacer ahora mismo, si tan solo me adoras. No tienes que ir a la cruz, no tienes que sufrir para que tú puedas reinar y puedas ser rey. Hazlo ahorita mismo, pero adórame. Le contesta, hermanos, nuevamente con la espada del Espíritu, usando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Note que sacó todas las citas del libro de Deuteronomio, hermanos. Cristo conocía, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Por eso, yo le animo a usted que conozcamos la palabra de nuestro Dios para que en el momento propicio saquemos, hermanos, la Escritura y ataquemos aquello que nos está atacando. Ahora bien, lo que hace el diablo es hacer esto. Primera de Juan 2:11. Porque todo lo que hay en el mundo, y en el mundo, hermanos, el príncipe de este mundo es Satanás. Y Satanás, hermanos, ataca con los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Todo esto no proviene del Padre, sino del mundo. Proviene, hermanos, del mismo Satanás. Así que en este mundo, usted va a tener siempre los deseos de la carne, lo que la carne añore, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Es en la forma que Satanás, hermanos, me va a atacar a mí, lo va a atacar a usted y va a atacar a cualquier persona sobre el globo terráqueo. En esa forma. Y lamentablemente muchos pudiéramos ser derrotados, aniquilados por Satanás, por esas tres vías. La pregunta sigue siendo, hermanos: ¿cómo podemos hacer uso de la espada del Espíritu? ¿Cómo podemos usarla, hermanos? ¿Cómo podemos usar la Biblia? Quiero ser, hermanos, muy rápido para explicarle cómo. Y tenemos que hacerlo, hermanos, igualito que como lo hizo Cristo. Supongamos que a nosotros nos viene un pensamiento, hermanos, porque Satanás nos ataca con un pensamiento, el pensamiento del descontento. Mira nada más, qué poquito dinero tengo. Como que no completo y con más dinero, no tengo más. Bueno, inmediatamente debo citarle, hermanos, y sacar esta rema de Dios que dice, 1 Timoteo 6, 7 al 8, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Pero ¿cómo me va a ayudar a mí esa porción de la palabra de Dios? Claro que me va a ayudar. ¿Cuántas personas en el África o en alguna otra parte del mundo no tienen sustento y no tienen abrigo? Miles de personas. Entonces puedo decir, oh, no tengo suficiente dinero, pero sí tengo para comer, tengo para vivir y tengo para vestir. Oh, y tú me estás poniendo que no esté contento yo con eso, Satanás. Ese pensamiento está viendo en mi mente. Pues bueno, esta porción de la palabra de nuestro Dios, esta rema, va a ser eficaz, hermanos, para que, como estuvimos mirando nosotros lo que decía el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento porque esa es mi situación. Y entonces él terminó diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y luego terminó diciendo, donde terminamos en el estudio, mi Dios pues suplirá todo lo que yo necesite. Es la forma, hermanos, que la Biblia venga a quitarme en mí ese pensamiento de descontento. Se lo voy a ejemplificar de otra manera. Supóngase que viene el pensamiento de la infidelidad, hermanos, porque Satanás es experto en hacer dos cosas: que haya impureza y que haya, hermanos, mentira.
el día de hoy el mundo en el cual se predica la palabra de Dios, muchísimas mentiras, hermanos, pero también quiere atacar con la impureza. Y una arma que se puede utilizar a Satanás viene siendo la infidelidad. Y la infidelidad, hermanos, cuando venga a mí a atacarme y que yo quiera hacerle infiel a mi cónyuge, entonces la rema, la porción de la Biblia que hará que yo no sea infiel, va a ser lo que dice la palabra de Dios en Proverbios 6, 32 al 33, que dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma, el que tal hace, heridas y vergüenza hallará, y su afrenta nunca será borrada. Eso va a ser un freno, hermanos. Va a hacer que él reaccione y me acuerde de aquel gran rey llamado un varón conforme al corazón de Dios, llamado David. ¿Cómo comete adulterio con Betsabé? Usted puede leer la historia bíblica. Su vida fue de sufrimiento, hermanos. Fue terrible el sufrimiento que tuvo que pasar el rey David. Su hijo, usted recuerda la historia, estaba gravemente enfermo. Él estaba allí sin comer, sin beber. Después, cuando le dicen el niño ha muerto, se levanta y come. Se quedan sorprendidos. Y es cuando él dice: yo iré a él, mas él no volverá a mí. Pero cuando usted ve la historia, mirará también en su familia problemas terribles, hermanos. Caótica la situación. Todo porque hizo algo que no le era permitido hacer. Deuteronomio decía claramente, 22:22, que el adúltero y la adúltera morirían ambos apedreados. La afrenta, hermanos, del rey David no se ha quitado. Un rey excelente, un rey maravilloso, un rey que escribió muchos salmos, un rey, hermanos, que engrandeció el reinado, un rey conforme al corazón de Dios, pero siempre se recuerda con el que cometió adulterio con Betsabé. Tuvimos la bendición de venir a este país cuando estaba un gran presidente llamado Bill Clinton. Él sí llevó a cabo, y no quiero hablar de política, a cabo lo que se conoce la economía. En ese tiempo abundaba el trabajo. Recuerdo que en aquel tiempo estaba muy bajo el salario, pero había bastante economía. Y recuerdo yo en aquel tiempo ganar $50, y era muchísimo dinero al día. $50 es muchísimo dinero. Y luego me decía con el que trabajaba: si aprendes vas a ganar 100. Decía 100, 500, bastantísimo dinero. Ahorita 50, pues ya no es mucho. Pero levantó la economía y hubo paz en el país. Pero se conoce como el presidente que tuvo aquella situación con la famosa Mónica Lewinsky. Y por tal motivo Al Gore no ganó el poder llegar a ser el próximo presidente. La palabra de Dios no se equivoca. Su afrenta nunca será ¿qué? Borrada. Nunca. Por eso cuando llegue el pensamiento de la infidelidad, recuerde que una rema, una porción de la palabra de Dios me va a detener. Hay un libro. Este libro, hermanos, es solamente una guía, porque está en el otro libro la batalla de cada hombre, la batalla de cada mujer, la batalla de cada joven, la batalla de cada jovencita. Cuando estos libros estaban en inglés, hace años atrás, estaba en la edad de los 20 a los 30 años de edad aproximadamente, cuando yo miré ese libro estaba en inglés, decía en inglés, y lo compré en inglés. Ahora ya están en español, usted lo puede encontrar en Amazon. Pero esos libros, hermanos, especialmente este manual, dice: arma para la guerra contra la tentación sexual. Y lo subraya allí en estas letras: un arsenal bíblico de verdades para los hombres. Este hombre, hermanos, llamado Fred, que salió de esa situación terrible y caótica, de lo que lo tenía atrapado, especialmente esa área que tanto Satanás utiliza, el área sexual. Él, hermanos, escribió ese libro y ¿sabe qué? Son puras citas bíblicas, acomodadas, todas las citas. Y él lo que hace en ese libro, que ahorita esta mañana acabé de leer, que lo traigo a la mente para mencionárselo, dice que una persona
es atacada por 3 áreas. Lo que son los ojos, lo que son el pensamiento y lo que son las emociones. Entonces dice, este libro está diseñado para que tú tengas un arsenal, pero dices, son muchos textos que tengo que aprender de memoria. Dice, no, nada más con uno, el que hizo Job, hacer pacto con los ojos. Nada más con ese. Entonces dice, lo que tienes tú que hacer es que tienes que enfocarte, pero rebotar. Miras a una muchacha atractiva, voltea para otro lado. Miras algo sensualmente atractivo, voltea para otro lado. Dice, eso va a hacer que tu mente evite caer en la tentación y en ese pecado. Dice, pero solamente uno a la vez. Y luego me dice, ese libro, dice, cuando tú le metas más y más versículos a tu mente, lo que va a hacer es que tu mente se limpiará. Y cuando tu mente esté limpia, tú podrás ser una persona victoriosa, porque estamos en una guerra espiritual. Hermanos, indudablemente que la Biblia, ciertas porciones, ciertas remas, nos pueden ayudar en momentos difíciles de nuestra vida. Pero paso rápidamente, hermanos, a lo que viene siendo pensamientos de altivez. Mire, lo que es la vanagloria de la vida. El texto que está allí de Romanos capítulo 12, versículo 3, lo escribió el hermano Servando Suárez en el pizarrón de la escuela allí en Torreón. Yo recuerdo que allí lo puso en el primer día que llegó, allí lo escribió, allí lo dejó por mucho tiempo. Ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense con cordura. Yo me quedé así. Lo hizo con ese propósito. Cada estudiante tenía diferentes talentos. Unos muy buenos para aprender el griego, otros muy buenos para aprender de música, otros muy buenos oradores, otros muy buenos para memorizar la Biblia, otros muy buenos para enseñar, otros muy buenos para aprenderse el Antiguo Testamento. Dice, pero entonces, unos se van a creer más que otros. Y él, al poner ese versículo para que no nos creyéramos unos más que otros, dijo, ninguno tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener. Porque si nos comparamos con Cristo, hermanos, el maestro de maestros, el maestro por excelencia, ¿quién lo puede superar? Nadie. Todos quedamos cortos. Pero luego en una ocasión que pues yo le dije algo de mí, este texto me lo sacó mi esposa y todavía me resuena, hace muchos años. Alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios 27:2. La tendencia de nosotros, hermanos, es indudablemente pues sentirnos bien cuando hacemos algo. Y cuando les digo, en una ocasión escuché un programa del radio de una persona que estaba hablando acerca de la jactancia. Y dije, esto es para mí. Y no le cambié el radio, como le mencioné. Y me cayó duro y me pegó duro. Y cada vez que trato yo de jactarme en algo, me quedo mejor callado. Mejor que el otro diga en el trabajo, le haga así. Y usted diga, ok, gracias, nada más. Pero le hace así, pues gracias. Pero que el otro diga y que el otro hable. Pero muchas de las veces mi tendencia, o sea, estoy hablando de mi tendencia, pues ha sido, pues mira. Pero entonces Satanás es una forma que me ataca y que puede atacar a cualquier persona. Y comparamos nuestra vida cuando llegamos a este país, ahorita, hermanos, lo que teníamos cuando recién llegábamos ahorita, nuestra tendencia puede ser como fue atacado Cristo, con la vanagloria o el orgullo de qué, de la vida. Pero también, hermanos, pasando nosotros ahora a lo que viene siendo esta situación de las pasiones juveniles. Las pasiones, hermanos, entre los jóvenes, nuestros jóvenes que tenemos aquí, son aquel frenesí, aquella vehemencia, aquel ardor, hermanos, a hacer lo que es incorrecto. Nuestros jóvenes, hermanos, continuamente son expuestos al cigarro, son expuestos a la bebida, son expuestos a la droga, son expuestos a tener relaciones antes del matrimonio.
Entonces la única forma que pueden hacer y parar, hermanos, esas situaciones son acordarse de huye de las pasiones juveniles. Y la palabra de Dios, hacer morir pueblo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas. Entonces eso es lo que hace que en el joven se mantengan como un freno. Decía un hermano, en paz descanse, llamado su hermano José Castañeda: Víctor, lee a Daniel. Y Víctor, lee a Daniel. Me invitaba a que leyera el libro de Daniel. Pero era para Dios que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Cuando el joven propone en su corazón no contaminarse con el tabaco, no contaminarse con la droga, no contaminarse con la cocaína, la marihuana, con la inmoralidad, ese joven va por buen camino, hermanos. Va por buen camino. Mire, continuamente he sido testigo de cómo en el trabajo personas con buen trabajo, con buena remuneración, simplemente han llegado cuando estaba en la electricidad, decían: hey, súbete. ¿Y a dónde voy? Te vamos a hacer el examen de la droga. Inesperadamente llegaban: oye, ese forme